Buenas. Hoy veremos el último capítulo de Six Sigma Yellow Belt. Este capítulo trata sobre la introducción a DMAIC y DMADV. Una de las cosas que distingue a Six Sigma de otras metodologías de gestión y mejora de la calidad es un enfoque estructurado para cada proyecto. Los proyectos que están destinados a mejorar un proceso existente siguen una hoja de ruta para el éxito conocida como el proceso DMAIC. DMAIC se divide en 5 fases: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Las actividades principales de un proyecto DMAIC incluyen identificar las entradas o causas críticas, las X, que están creando el problema, la Y, verificar esas causas, realizar una lluvia de ideas y seleccionar soluciones, implementar soluciones y crear un plan de control para garantizar el estado mejorado. La metodología DMAIC está diseñada para ser bastante inclusiva. La gran mayoría de los equipos que buscan mejorar un proyecto podrán ajustar sus actividades a los pasos DMAIC porque esos pasos están diseñados para permitir cierta flexibilidad. A veces, sin embargo, los equipos se dan cuenta de que arreglar o mejorar un proceso no es la forma correcta de lograr una mejora sostenida para la organización. En cambio, es posible que un proceso deba ser reemplazado o rediseñado por completo para cumplir con los objetivos de satisfacción del cliente o mejora organizacional. En tales casos, los equipos pueden emplear el método DMADV. DMADV significa definir, medir, analizar, diseñar y verificar. Los principios que rigen el método son muy similares a los que rigen DMAIC, pero las dos últimas fases están orientadas a implementar y probar un proceso completamente nuevo. Los equipos Six Sigma pueden abordar mejoras a través de DMADV, si sucede lo siguiente: la empresa quiere lanzar un nuevo servicio o producto. Los líderes empresariales deciden reemplazar un proceso debido a las necesidades de actualización o para alinear los procesos comerciales, la maquinaria o los empleados con los objetivos futuros. Un equipo de Six Sigma descubre que no es probable que mejorar un proceso proporcione el éxito deseado de un proyecto. La mayoría de los equipos entran en el proyecto sabiendo si están empleando enfoques DMAIC o DMADV, pero algunos proyectos DMAIC pueden convertirse en proyectos DMADV, generalmente durante las etapas definir, medir o analizar, cuando el equipo se da cuenta de la necesidad de un reemplazo completo del proceso. Cambiar a la nueva metodología durante la mitad del proyecto podría requerir una cierta reorganización de los recursos y podría afectar los cronogramas del proyecto, lo que significa que es imperativo mantener a los campeones y patrocinadores informados sobre el progreso y las decisiones del equipo. DMAIC frente a DMADV. Las principales diferencias entre DMAIC y DMADV son los objetivos que establece el equipo y el resultado del proyecto completado. De alguna manera, un proyecto DMADV puede parecer que tiene un resultado más tangible, pero en realidad, ambos métodos buscan brindar mejor calidad, mejor eficiencia, más producción, más ganancias, mayor satisfacción del cliente o alguna combinación de estas cosas. Introduciremos cada una de las fases de ambos métodos en este capítulo. Pero primero, veamos algunas definiciones rápidas de cada fase en relación con DMAIC versus DMADV. Fase 1. Definir. Durante un proyecto DMAIC, la fase de definición se ocupa de identificar el problema, definir los requisitos para el proyecto y establecer metas para el éxito. Los requisitos y el establecimiento de objetivos se relacionan con una variedad de factores y dependen de la orientación del equipo de liderazgo y los presupuestos esperados, y los líderes Six Sigma pueden usar varias herramientas dentro de la fase para crear flexibilidad que permita una variedad de tipos de proyectos. En un proyecto DMADV, la etapa definir es un poco más rígida. Los equipos también tienen que identificar un problema y comenzar a definir requisitos, pero los requisitos deben realizarse dentro de un entorno de gestión de cambios. A veces, las organizaciones cuentan con un programa de gestión de cambios, lo que significa que los equipos Six Sigma deben incorporar todos los requisitos de ese programa en las fases de DMADV. El equipo también trabaja para definir los requisitos del cliente para crear una vara de medir con la que se pueda comparar el desarrollo del proceso. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la gestión de cambios? Bueno, la gestión de cambios se refiere a un proceso gestionado de cerca para realizar cambios en una organización. Fase 2. Medir. La fase de medición DMAIC es cuando los equipos utilizan datos para validar sus suposiciones sobre el proceso y el problema. La validación de supuestos también se fusiona con la fase de análisis. La mayor parte de la fase de medición se ocupa en recopilar datos y formatearlos de manera que se puedan analizar. Medir puede ser una de las tareas más difíciles en un proyecto Six Sigma si los datos aún no se están capturando.
Los equipos pueden tener que crear herramientas para capturar datos, crear consultas para datos digitales, examinar enormes cantidades de datos para encontrar información relevante o capturar datos a mano en algún proceso manual. Después de validar los supuestos de la etapa definir con datos reales, el equipo puede volver a examinar las declaraciones de problemas, las metas y otras definiciones relacionadas con el proceso. Si el equipo sale de define con un borrador de estas cosas, deberían dejar medir con un borrador final. Los equipos también trabajan durante las fases de medición para medir las entradas y los pasos clave en el proceso en preparación para definir. Fase 3. Analizar. Durante la fase de análisis de un proyecto DMAIC, los equipos desarrollan hipótesis sobre las relaciones causales entre entradas y salidas, y entre X y Y, reducen la causalidad a unos pocos vitales, utilizando métodos como el principio de Pareto, y utilizan análisis y datos estadísticos, para validar las hipótesis y suposiciones que han hecho hasta ahora. La fase analizar tiende a fluir hacia la fase mejorar en un proyecto DMAIC. Las pruebas de hipótesis para validar los supuestos y las posibles soluciones pueden comenzar en analizar y continuar en la fase de mejora. Un equipo que usa DMADV también puede identificar relaciones de causa y efecto, pero generalmente están más preocupados por identificar las mejores prácticas y puntos de referencia para medir y diseñar el nuevo proceso. Fase 4. Mejorar o diseñar. Los equipos Six Sigma comienzan a desarrollar las ideas que comenzaron en la fase analizar durante la fase mejorar de un proyecto. Utilizan estadísticas y observaciones del mundo real para probar hipótesis y soluciones. La prueba de hipótesis en realidad comienza en la fase de análisis, pero continúa durante la fase de mejora a medida que los equipos seleccionan las soluciones y comienzan a implementarlas. Los equipos también trabajan para estandarizar soluciones en preparación para implementar procesos mejorados en la producción diaria y los empleados que no pertenecen al equipo. La cuarta fase es donde los proyectos DMADV comienzan a diferir sustancialmente de los proyectos DMAIC. En realidad, el equipo trabaja para diseñar un nuevo proceso, que implica algunas de las pruebas de soluciones mencionadas anteriormente, pero también implica el mapeo, los principios del flujo de trabajo y la construcción activa de nuevas infraestructuras. Fase 5. Controlar o verificar. Para los equipos de DMAIC y DMADV, la fase de control o verificación es donde se atan los cabos sueltos y el proyecto pasa a un entorno de trabajo diario. Se establecen controles y estándares para que se puedan mantener las mejoras, pero la responsabilidad de esas mejoras se transfiere al propietario del proceso. Durante la transición, el equipo de Six Sigma puede trabajar con el propietario del proceso y su departamento para solucionar cualquier problema con la mejora. ¿Qué metodología usaría? Considere los siguientes proyectos de mejora. ¿Qué metodología crees que podría utilizar un equipo Six Sigma para abordar cada proyecto? 1. Una empresa desea crear una aplicación para teléfonos inteligentes para ayudar a los clientes a programar y administrar citas. 2. El consultorio de un médico ha tenido numerosas quejas de los pacientes porque es demasiado difícil conseguir citas, las comunicaciones sobre las citas son confusas o los pacientes llegan a las citas y se les dice que no tienen una cita. 3. Una empresa que fabrica cajas de pizza no está contenta con los márgenes de beneficio de las cajas de tamaño pequeño. El equipo que maneja una mejora para el negocio en el ejemplo 1, elegiría un enfoque DMADV. Están creando un producto que aún no existe, mientras que el equipo satisface una necesidad que ya existe y mejora un proceso general, el establecimiento de citas. La aplicación en sí es un nuevo proceso y un nuevo producto. El ejemplo 2 es para un proceso existente, por lo que el equipo comenzaría con un enfoque DMAIC. Es posible que el equipo determine durante el proceso que una solución podría ser desarrollar un nuevo software para establecer citas o reemplazar el software existente con algo de un proveedor diferente. El ejemplo 3 es un ejemplo clásico de lo que atrae a muchos equipos al método DMAIC. El problema aún no se ha definido, pero la organización sabe que no se están cumpliendo los objetivos y expectativas. Definir. Durante la fase de definición de un proyecto de mejora de procesos Six Sigma, los equipos crean lo que se conoce como un estatuto del proyecto y un plan básico de trabajo. Para esto primero hay que crear una carta. La carta es una sinopsis del proyecto. Proporciona información común y un resumen de lo que el equipo espera lograr. El estatuto generalmente presenta una lista de miembros del equipo, nombres de los responsables de los resultados, una declaración del problema, una meta y algunas definiciones básicas de alcance y métricas para el éxito. Algunas cartas también incluyen una estimación aproximada del cronograma para el proyecto. Además, durante la fase de definición, los equipos crean o enumeran los requisitos medibles del cliente y crean documentos de alto nivel sobre el proceso, incluidos los mapas de procesos.
A menudo, los equipos comenzarán con un diagrama CIPOC para ayudarlos a comenzar a comprender un proceso. Los equipos también deben identificar a las partes interesadas durante la fase de definición. Veamos algunos consejos para un movimiento positivo en la etapa de definición. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los equipos Six Sigma cuando se encuentran en la fase de definición de un proyecto es generar un impulso positivo y específico que sienta las bases para el resto del proyecto. Como equipo Six Sigma líder, puede aumentar las posibilidades de éxito si mantiene al equipo lo más concentrado posible durante la etapa definir. Comience explicando el proceso Six Sigma y el propósito del proyecto para cualquier miembro del equipo auxiliar que no esté familiarizado con Six Sigma y DMAIC. Cree una carta y un plan de proyecto para que el equipo tenga algo en qué concentrarse. Si es posible, haga que el campeón del proyecto pase tiempo con el equipo. Escuchar directamente a un líder ejecutivo sobre las expectativas y el apoyo del liderazgo para el proyecto ayuda a motivar al equipo. Definir también es un buen momento para explicar los roles del escriba y del cronometrador y hablar sobre el propósito de la lluvia de ideas. A algunos líderes de Six Sigma les gusta permitir que los miembros del equipo se turnen para facilitar varios ejercicios para el grupo, ya que esto integra a cada persona más estrechamente dentro del proceso y ayuda a los miembros del equipo en todos los niveles a aprender más sobre Six Sigma. La medida o medición. Una vez que un equipo tiene una buena comprensión de lo que hace el proceso y cómo funciona, cuál es el problema y cuál es el objetivo del proyecto, el equipo pasa de definir a medir. Durante la fase de medición, el equipo se preocupa por crear una métrica de línea de base para el proceso y refinar las declaraciones de problemas y otros resultados de la etapa de definir. La creación de una métrica de referencia permite a los equipos comprender cómo se debe medir un proceso y cómo se está desempeñando realmente antes de que comiencen las mejoras. Uno de los mayores desafíos, especialmente para los equipos y los miembros del equipo que son nuevos en el método Six Sigma, puede ser decidir qué medir. Muchas veces, los equipos sin experiencia terminan dedicando tiempo a recopilar datos que no brindan respuestas o que no se pueden usar para el proceso. Una fase de medición exitosa requiere fuertes habilidades de observación, una comprensión de las razones detrás de la medición, conocimiento de tipos de datos como discretos y continuos, herramientas para la evaluación de mediciones y una sólida experiencia en análisis estadístico. Consejos para una fase de medición eficaz. La fase de medición es la fase más desafiante para un líder de equipo Six Sigma, especialmente cuando se trabaja con equipos que no tienen experiencia en la metodología. Cuando los equipos comienzan a profundizar en un proceso y a medir las cosas, obtienen una idea de cuán desafiante es realmente el problema. También tienen dificultades para comprender cómo y cuándo medir las cosas, y recopilar datos que no se han recopilado antes lleva mucho tiempo y es tedioso. Los líderes Six Sigma reducen el impacto del asalto en un equipo, al demostrar un enfoque tranquilo en cada aspecto del proyecto y redirigir la fuerte emoción del asalto a un trabajo más productivo.